¿Qué es una política pública? La política pública son aquellas elaboraciones y aplicaciones que son propuestas por las autoridades gubernamentales con el fin de dar respuesta a todas aquellas demandas sociales. Pueden ser de diversos tipos o diferentes tipos. Las sociales, donde interviene la parte de salud, educación, vivienda, previsión social; político-administrativas, que entra la parte de la participación social, descentralización, democracia; específicas, que entra todo lo que es la energía, medio ambiente, derechos humanos, justicia, la parte de atención a la población vulnerable; económico-laborales, donde viene todo lo que es el gasto social, política de empleo, salarios, legislación laboral y la legislación industrial. Bien, ahora, ¿qué es la política educativa? La política educativa es todo aquello donde se encuentra incluido la política pública del país, pero en específico en la parte de educación, o lo que es la parte de la calidad educativa. En nuestro país existe política educativa, ha existido desde que se creó la SEP como tal. La SEP fue creada en 1921 y el propósito básico era la federalización de la enseñanza. Después viene la parte de la Constitución, donde en el artículo tercero ya se marca que la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria. Con las últimas reformas que se le hicieron, bueno, ya menciona que debe ser una escuela de calidad y de eficacia. Después, bueno, ha habido diversos tipos de modificaciones y de cambios en cuanto a la política educativa en México. Recordemos la política de José Vasconcelos, donde él mencionaba o él quería la educación como una concepción civilizadora y en la parte del espíritu moderno. Después viene la parte de la educación socialista, donde querían formar a los hombres libres de toda política religiosa y en una sociedad igualitaria. Después viene otro cambio, que es el desarrollo de la educación tecnológica con Plutarco Elías Calles. En esta política, por así decirlo, es donde se da más influencia o donde se da el punto de partida esencial a lo que hoy son las escuelas tecnológicas, como es el Politécnico, el CETIS, el CEBETIS, etcétera. Después entra Jaime Torres Bodet y él elabora lo que es el proyecto de educación socialista. Y más o menos como para finales del siglo XX entra lo que es la modernización educativa a finales del siglo XX. Y hemos estado envueltos en diversos tipos de modificaciones en cuanto a la política pública. Actualmente tenemos lo que se llama la reforma educativa, la famosa RIEF, la Reforma Integral de Educación Básica. Esta se dio en el 2006, donde se unificó a la educación, tanto la primaria, el preescolar, primaria y secundaria, se unificaron para crear un mismo enlace. Entonces, al ser modificada, se le da toda esta estructura a la educación, donde incluso se genera un solo plan de estudios y existe varios programas o varios tipos de programas. El programa para educación básica preescolar, para primaria y para secundaria. Con estas modificaciones que se hicieron a la SEP, se creó o se intentó que la educación tuviera calidad o que fuera de calidad y que ya los mismos contenidos se vieran o se tomaran en cuenta y se llevaran entrelazados. O sea, lo mismo que ve en primer año, un ejemplo, ¿no? Lo que ves en primero en la parte de español es más o menos lo que vas a ver en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto. Obviamente va a ir aumentando la complejidad. El caso del contenido de poema no es el mismo que ves en segundo, a lo mejor el que ves en quinto grado. ¿Qué sucede con nuestra educación o con la educación en México? Hay que tomar en cuenta algo muy importante, que es justamente la OCDE. Entra lo que es la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Bueno, es aquella institución donde intervienen todos aquellos países para alcanzar una economía, digamos, una economía limpia. Entra dentro de la parte de la globalización y el objetivo como tal de la OCDE
es buscar que todas las naciones que están dentro de la OCDE o la OCDE tengan una mejor calidad de vida, tanto en la vida, este, en una mejor calidad de vida, tanto en la vida pública, política, vida social, en todo lo que interviene. ¿Qué es lo que pretende también la OCDE? La globalización de la educación. ¿Qué es esto? O sea, dirán, ¿qué es la globalización de la educación? Bueno, es que los mismos contenidos que ve o los mismos temas que ve un niño de México de cuarto año son los mismos que va a ver uno de España, uno de Chile, uno de Finlandia, son los mismos contenidos. Y la intención es la mejora de la calidad educativa para que la educación entonces sea la misma en todos los países que pertenecen o que entran dentro de la OCDE. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que recordemos que ahora ya dentro de los planes, bueno, dentro del plan, perdón, y los programas, se marca o se establece que ya debe haber ciudadanos del mundo. Entonces la intención es que justamente esta parte, ¿no? Que los ciudadanos que actualmente están estudiando puedan tener facilidad a otros lados, a otras partes del mundo, sin ningún problema en cuestiones de poder ser miembros, poder hacer intercambios entre escuelas, etcétera. En sí, como tal, bueno, me toca a mí en este momento hablar básicamente dice, ¿cómo concibe la política educativa en relación a la práctica docente en su vida real o en su vida diaria? Como les mencionaba hace un momento, se generó una reforma, la reforma del 2006, la famosa RIEF. Dentro de esta reforma, posteriormente venían muchas modificaciones. Dentro de estas modificaciones viene toda la parte de la reforma laboral hacia los maestros, donde se pide ya una evaluación, donde hay una institución como tal, que es el INEE, Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. Se crea el servicio profesional docente, donde a través de esta página todos los que entran a la SEP a partir del 2014 pues están registrados en esta página del servicio profesional docente, se someten a una evaluación, la evaluación de entrada para entrar, o sea, la primera, la evaluación de ingreso. Después viene una evaluación diagnóstica, viene la evaluación del segundo año de servicio y posteriormente cada 4 años. ¿Cómo la vivo yo? O sea, ¿cómo vivo yo esta parte de la política educativa en México? Bueno, yo soy docente, soy licenciado en psicopedagogía y soy docente como tal, o sea, decidí irme por la parte de la docencia. Cuando yo termino la carrera, en ese momento no existía la forma de poder ingresar a la SEP, sino era pues con lo que ya se conocía en ese entonces, ¿no? Los favores o el comprar la plaza, etcétera. Posteriormente, en el 2014, entra la modificación al ingreso a la educación básica. Y esto a mí es lo que me permite poder ingresar a la educación básica, es lo que me permite poder entrar a mí en la educación básica. Presento un examen, lo apruebo, lo paso y entonces se me asigna una plaza. Una vez que se me asigna esta plaza, bueno, se me asigna conforme a un número de prelación. En este número de prelación es en qué día, me decían el día, la hora y la fecha en la que te tenías que presentar. Había varias personas que nos presentamos y dependiendo conforme fuiste quedando, eliges la escuela que a ti te convenga. La verdad es que yo elegí la escuela que a mí me convenía y que era la más cercana a mi domicilio. Se me asignó, fui aceptado en la escuela y inicié todo un proceso de evaluación. El primer año fue lo que es mediante una tutoría se me asignó un tutor durante los 2 primeros años de servicio. Aunque yo ya traía experiencia de escuela privada,
porque había trabajado ya como docente en la escuela privada, entré bajo los nuevos lineamientos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces a mí se me asignó un tutor. Una vez que se me asigna este tutor, durante 2 años estuve con ellos. Terminando el primer año de servicio, me presento nuevamente porque así me lo notifican para hacer una evaluación, la famosa evaluación diagnóstico, una serie de cuestionarios que tuve que realizar. Tuve que presentar otro examen nuevamente, más o menos como parecido al del ingreso. De ahí, bueno, ya inició el segundo año de servicio, y en este segundo año de servicio se me indica que voy a entrar dentro igual a evaluación. Es algo que yo ya sabía, no es algo nuevo. Sin embargo, me mandan a un curso, me mandan a cursos, un curso por parte de la UNAM, que fue en línea, que es justamente de reflexiones, adicional a otros cursos que yo tomé de manera personal para poder presentar el examen, porque este es el que me daba la permanencia. O sea, de hecho se le conoce así, desempeño o permanencia. Y igual, lo presento. Tuve que sacar unas evidencias. Estas evidencias las presento de español, matemáticas, el alumno alto, el alumno bajo, de ambas materias. Lo subo a la plataforma, me dan fecha de examen, igual me presento al examen, me dan las respuestas. Y bueno, ahorita pasé el examen. Entonces durante 4 años voy a permanecer con la plaza. ¿Cómo ha afectado esto? La verdad es que he escuchado comentarios de compañeros que ya tienen más tiempo, y a lo mejor probablemente ellos dicen que les afecta y demás. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, a mí esta modificación me ayudó porque me permitió entrar a la SEP. Por el hecho de no ser normalista o no haber estudiado en una escuela normal, no podía ingresar a educación pública si no era por otros medios. Esto a mí me ayuda, me beneficia. ¿Y cómo he visto esto en mi práctica docente? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Vámonos ahora a la parte como pedagógica, ¿no? En la parte pedagógica, bueno, yo cuando ingreso a la educación, cuando ingreso a ser maestro, pues yo ya entro bajo el nuevo esquema de las competencias, que fue en el 2011, que entró esto en el 2011. Yo ya entro bajo el esquema de las competencias. Entonces yo ya no viví lo anterior. Entonces a mí ya me tocó toda la parte de las competencias: educación bajo competencias, las competencias para la vida, los pilares de la educación, el aprender a ser, al aprender ser, aprender a aprender y aprender a convivir. Y bajo esto yo ya es conforme empiezo a adquirir la experiencia. Ahorita que viene la modificación del plan de estudios al 2016, el nuevo modelo educativo, sí surgen de repente pequeñas dudas ¿y ahora cómo se modifica el contenido? ¿Cómo se modifica esto? ¿Cómo va a ser la explicación? ¿Por qué? Porque hay un cambio muy importante, que es lo que he estado leyendo. El cambio básico es que, por ejemplo, en educación bajo competencias, nosotros lo trabajamos justamente bajo las competencias: competencia colaborativa, competencia matemática, competencia lectora, comprensión lectora, etcétera. Distintos tipos de competencia, pero por materia. Ahora dentro de lo que se espera, dentro del nuevo modelo, viene algo que se llama proyectos. Un proyecto, como tal, pues no lo hemos trabajado, o por lo menos yo no lo he trabajado en conjunto con todas las materias. He trabajado los proyectos, pero un proyecto de español, un proyecto de matemáticas, un proyecto de naturales, un proyecto de geografía, no un proyecto como tal, generado por todo, ¿no? Entonces, esto obviamente sí modifica la práctica, o modifica la forma porque pues ya no es lo mismo. O sea, tienes que aprender a hacer estos cambios, ¿no? Que al final es la política que se ha venido manejando, y que es lo que en este momento está. Y como tal, bueno, tenemos que acoplarnos a estas modificaciones. Sin embargo, sí es importante a lo mejor el poder rescatar, o el poder decir que ahorita en este momento la política educativa que yo estoy viviendo en este momento, que fue el famoso RIEF del 2011, en mi caso fue un beneficio. Conozco compañeros que les ha perjudicado, que no les ha sido beneficioso, más sin embargo a mí sí, para mí y otros compañeros que conozco de donde yo estaba,
escuelas, en la escuela en donde yo estaba, en la escuela privada, otra compañera igual ingresó, compañeros que estudiaron conmigo la licenciatura lograron entrar también a través de esto mismo, o sea, a través del examen de ingreso. Entonces, en este momento yo puedo decir que a mí, cómo lo he vivido en mi práctica docente, cómo lo he vivido para mí, pues no me ha afectado esta parte porque pude ingresar a la SEP. Sin embargo, sí he notado diferencias, pero ya más que nada en cuanto a la forma de trabajo, no en cuanto a la política. Y el poder laborar con los compañeros, o el tomar acuerdos, y de por sí resulta difícil tomar acuerdos entre 5 o 6 personas, pues en una escuela donde hay 35 docentes, que es mi caso, pues es todavía más complejo. Sin embargo, bueno, eso es lo que yo he vivido en esta parte de cómo yo lo he concebido desde mi punto de vista como tal, haciendo un pequeño análisis de las lecturas que nos mandó la maestra. Aunque lo menciono y hago la referencia, en mi práctica docente así es como lo he vivido o lo estoy viviendo en este momento. La parte que toca ahorita, por ejemplo, en este año hubo modificaciones en la plataforma donde se tiene que mandar aquellos alumnos que se encuentran probables en rezago o que tienen probablemente algún conflicto en la parte de aprendizaje o alguna barrera, bueno, se tienen que mandar, ¿no?, el sistema de alerta temprano que se le menciona ahorita. Más sin embargo, bueno, como tal, alguna otra modificación que yo haya vivido o que haya vivido cambios como compañeros que tengo en la escuela que ya llevan 20 años de servicio o 30 años de servicio y ya han vivido varios cambios de política educativa, ya han vivido varios momentos donde se ha cambiado y estructurado los planes y se han cambiado los libros y demás. En este momento no me ha ocurrido, entonces es por eso que mi comentario es básicamente a lo que yo viví y a lo que en este momento estoy viviendo. Sin embargo, a lo mejor si el año que entra me hicieran la misma pregunta, podría definir o dar una diferencia de cómo he concebido la política educativa a cuando ingresé, a la política educativa a cuando hay un cambio de presidente o el cambio de plan de estudios, etcétera. Más sin embargo, bueno, eso es lo que puedo aportar para esta materia. Es para la materia de análisis sociopolítico educativo de la Universidad IEXPRO para la maestría en educación. Por mi parte sería todo. Gracias.